El siglo pasado se caracterizó por grandes cambios en la sociedad humana y prueba de ello, o testigos de ello, hemos sido nosotros, ¿verdad? Algunos de los que estamos acá hemos experimentado esos cambios. ¿Le pasó eso a usted? ¿Ha sido testigo de grandes cambios, avances en la historia de la humanidad? Algo que tenemos a mano, que es el celular, ¿vio? Este dispositivo, es un testigo de esto, ¿no? Nos ayuda a entender este punto. ¿Por qué? Recordemos cuándo más o menos salió el primer celular. ¿Usted se acuerda? Es alguno de los que estamos acá. Tal vez tuvimos en la mano uno de los primeros aparatos, ¿no? Era casi un ladrillo, ¿no? El Nokia, el que quizás llegó acá, ¿no? A la zona. Claro, era muy costoso, era muy voluminoso, nos colgaba, era pesado. Y bueno, fue cambiando, fue evolucionando, ¿no? En la década de los 90 pasó esto, pero antes de eso, en la década de los 80, ya había aparecido el primer aparato, solamente que no llegó acá. Pero qué increíble que en 30, 40 años, ahora este dispositivo que era tan pesado, ahora es tan compacto y tan versátil, porque no solo podemos hablar, mandar textos, sino que podemos navegar por internet, y hoy lo podemos usar con nuestra aplicación JW Library, donde podemos hasta estudiar, todo al alcance de la mano. No hay duda que este tipo de avances tecnológicos ha sido de gran ayuda, ¿no? Un beneficio para la humanidad, y podríamos seguir citando otros ejemplos, ¿no? En el transporte, podríamos hablar también, no solo en la comunicación, sino también en los derechos humanos, en salud, en educación, y podríamos citar muchos casos. Pero lamentablemente algunos cambios, ¿no? Que han pasado también en el siglo anterior han sido malos, ¿no? Han perjudicado a la humanidad. Por ejemplo, hay un aumento vertiginoso de la delincuencia, la drogadicción, el divorcio, la inflación, ahora, ¿no? Claro, todo eso se empezó a conocer también desde el siglo pasado. Y esto, lamentablemente, nos está perjudicando y ha perjudicado mucho a la sociedad humana. Y acá viene una pregunta, un interrogante que nos podemos plantear todos. ¿Por qué desde el siglo pasado ha habido grandes cambios en la sociedad humana que no ha sido así en los siglos anteriores? O sea, antes los cambios se daban gradualmente y pasaban a veces siglos de un cambio al otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les parece si lo buscamos en la Biblia? Vamos a primera a los Corintios capítulo 7, el versículo 31, y nos va a ayudar a entender de la punta del ovillo, diríamos, para entender por qué decimos o por qué hablamos de estos cambios. Allá en los Corintios 7:31 dice, y los que usan el mundo, como los que no lo usan plenamente, porque la escena de este mundo está cambiando. ¿Veo? Y así se titula esta conferencia. La escena de este mundo está cambiando. ¿Qué es lo que quiso decir acá el apóstol Pablo, inspirado por Jehová? Bueno, nos puso la mente en una escena teatral. Yo que en un teatro, ahí en una plataforma, allí en el teatro, van los actores, cumplen sus papeles, sus roles, se termina ese episodio, vienen los siguientes actores, hacen lo mismo, y así sucesivamente se van dando, ¿no? En una escena teatral estos hechos. En un sentido figurado, la humanidad le ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, que los actores que tienen cumplen sus papeles. ¿Quiénes serían los actores? Bueno, los agentes políticos, comerciales, culturales, ¿no? Presentan su escena, por decirlo así, en cierto tiempo, y viene la siguiente generación y pasa lo mismo. Así ha venido pasando, mire, desde que se escribió este libro, la primera carta a los Corintios. Pero desde antes había pasado lo mismo. El tema que acá la Biblia nos está diciendo y el apóstol nos ayuda a entender, que la escena del mundo está cambiando. Claro, como todo aspecto, ¿no? En este caso, como toda escena teatral, tiene un final, tiene un desenlace, ¿verdad? Entonces, ¿pasará lo mismo con la sociedad humana?
¿Será que estos grandes cambios están acelerando un evento trascendental en la historia de la humanidad? Vamos a analizarlo. ¿Qué les parece? Y no solo eso, sino que vamos a tratar de entender por qué pasan estos cambios, hacia dónde nos llevan y qué podemos hacer al respecto. En esos ejes nos vamos a concentrar en esta mañana, pero con la Biblia, obviamente, ¿no? En primer lugar, podríamos decir, como lo llama la Biblia, hemos entrado en lo que sería el desenlace ya de esta escena teatral. La Biblia lo llama los últimos días. ¿Por qué se llaman últimos días? ¿Qué está por terminar? Bueno, a partir de 1914 hemos llegado a entender, con distintas profecías bíblicas, con la cronología bíblica, que Jesucristo ha tomado posesión del reino de Dios en los cielos. Eso ya lo hemos llegado a estudiar, quizás usted está estudiando en este momento, ya va a llegar a esa lección, allí se va a sacar todas las dudas, cómo llegamos a esa conclusión. Sin embargo, hay estudiantes hoy, catedráticos, universitarios, que aunque no entienden que Jesús fue entronizado en esta fecha, han concluido de que Jesús, o que 1914, mejor dicho, es un año trascendental. Por ejemplo, Eric Hobsbawm, un historiador, dice que desde 1914 se ha observado un notable deterioro de las normas consideradas habituales en los países desarrollados. Nos cuesta comprender hasta qué grado estamos retrocediendo, por desgracia, cada vez más rápido a lo que nuestros antepasados del siglo XIX habrían denominado las normas de la barbarie. Es decir, que hay personas que, aunque no han estudiado la Biblia, pero sí estudian la sociedad, el comportamiento en sí, de cómo está nuestra sociedad, mencionan que a partir de 1914 algo cambió. Claro, si lo asociamos a un hecho histórico, ¿qué pasó en 1914? La Primera Guerra Mundial. Y a partir de allí, todo lo que es como si terminó una era. Luego de esa guerra vinieron un sinfín de problemas a la humanidad. Pero ahora con la Biblia tratemos de entender por qué pasó ese gran cambio en la humanidad, qué se aceleró en ese tiempo. Si buscamos en la Biblia Apocalipsis capítulo 12, el versículo 12, acá menciona el contexto de una guerra que hubo en el cielo, ¿sí? Lo llaman a Jesús como Miguel, con sus ángeles, combate con el dragón, la serpiente, Satanás y sus demonios, justo cuando Jesús es entronizado. Esta guerra se da cuando Jesús asume como rey. La primera medida que toma como rey es limpiar los cielos de la influencia de Satanás y sus demonios. Entonces el 12 dice el resultado de esta guerra. Por esta razón, alégrense cielo y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Es decir, que el resultado de esta guerra fue una derrota para Satanás. ¿Pero dónde fue confinado? A la vecindad de la tierra. Es decir, que su alcance ya no toca los cielos, no puede influir en los cielos, que no son los cielos físicos que vemos, ¿no? Es otra realidad espiritual. No la vamos a comprender porque somos seres humanos. Pero ahora Satanás está confinado a que solamente puede accionar, ¿dónde? Según la Biblia, en la tierra. O sea, puede influir en los actores, que decíamos, de esta escena, que están en la tierra. Entonces ahora entendemos por qué el comportamiento de la sociedad en general se ha ido deteriorando a partir de 1914. Y este universitario lo dijo, ¿no? Como si estuviéramos en la barbarie en algunos aspectos. Qué increíble cómo la Biblia nos ayuda a entender qué pasó detrás de escena, detrás de todo esto. Sí,
Jesucristo también, en Lucas, podemos buscar 21, 10 y 11, hablando de estos acontecimientos, nos va a dar otra prueba, fíjense, y allí vamos a ver una imagen de que estamos viviendo en ese periodo de la historia. Estamos en el desenlace, en la parte final. Lucas 21, 10 y 11, Jesús hablando de lo que caracterizaría la señal de su presencia y la conclusión de este sistema, como lo decía el versículo 3 el de Mateo 24, 3, en Lucas 21, 10 y 11 resume de esta forma Lucas qué caracterizaría este punto. Dice, entonces les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambres y epidemias, y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. Bueno, no sé si alguno de los que están acá en el auditorio, por allí, lo sabemos de historia, ¿no? Pero tal vez no hemos vivido esa situación 1914, no hemos sido parte de esa generación, ¿no? Pero sí hemos escuchado lo que pasó desde allí en adelante. Decíamos Primera Guerra Mundial. Entonces, de allí se desata una nueva forma de guerra en la humanidad. Pasó esa guerra, hubo una gran epidemia, la gripe española, también cegó la vida de millones de personas. Después de una guerra y de semejante problema de epidemia, ¿qué viene siempre? Lo estamos viviendo ahora, hambre, se agotan recursos, se para la economía mundial, hubo una gran depresión allá en los años finales de los 30. Y por si no fuera poco, después vino una Segunda Guerra Mundial. O sea, todos estos sucesos, ¿vieron cómo se dieron? De forma vertiginosa, rápido. Porque estamos conduciéndonos al desenlace de lo que Pablo llamó la escena de este mundo está cambiando. Claro, estamos en la parte final, los últimos días del sistema. Estamos viendo los últimos actos de estos actores, según lo que nos enseña Jehová, según lo que nos enseña la Biblia. Y bueno, allí podemos ver un poquito esta escena, nos va a graficar en la mente que estamos en ese periodo. Todo coincide con nuestro tiempo. Pero, ¿qué sucederá dentro de poco? Jehová es un Dios justo, es un Dios de propósitos. Él no creó la tierra sencillamente para que sea destruida en una gran guerra nuclear o en un gran desastre natural. No, nos creó para vivir en esta tierra, para que disfrutemos de la vida en esta tierra. Si pasara lo contrario, Jehová quedaría como un Dios que no tiene propósito. Por eso, Él va a tomar una medida que en la Biblia encontramos una expresión y usted la va a registrar también, la aprendió, que es el día de juicio o el día de Jehová. ¿Sí? ¿Escuchó hablar de esa frase en la Biblia? El día de Jehová. ¿Qué es ese día? ¿Qué es lo que se propone hacer Jehová en ese día? Que no es un día de 24 horas. Bueno, ahora vamos a entenderlo. Vamos a ver en adelante la serie de sucesos que tiene que pasar en ese día. Vamos a entender qué es este día de Jehová. Y cuando entendamos, ahora ya sabemos dónde estamos parados, estamos ya en los últimos días. ¿Qué se viene? Se viene esto. Es como que Jehová nos abre el avance. ¿Cómo le dicen ahora? El tráiler. ¿No? Ya nos tira escenas que desencadenan el final. Cuando uno tiene esa visión, ¿qué es lo que lo impulsa a hacer? Actuar. Yo quiero prevenir lo que se viene, quiero saber qué puedo hacer. Claro, porque este día va a ser un día que lo vamos a recordar por la eternidad, ¿no? Porque será un día donde Jehová va a ajustar cuentas. ¿Y qué es ese día? Bueno, empecemos entendiéndolo. La expresión el día de Jehová se refiere al periodo de tiempo en que Él acaba con sus enemigos y salva a su pueblo. No es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo, pero logra dos objetivos. Allí en el glosario, si usted tiene allí la herramienta de JW Library, va a encontrar día de juicio, coincide con esta definición. Básicamente es ajusta cuentas, pero salva a su pueblo. Nosotros ahí no ya prestamos atención, ¿no? Porque queremos salvarnos, porque ¿qué se viene? Y bueno, Jehová va a destruir a la sociedad humana alejada de Él. Ya no va a dejar que los actores
que han estado actuando en este sistema por años, sigan primero haciéndonos mal a nosotros, a sí mismo y a la tierra misma. Qué buena noticia, ¿verdad? Pero ¿qué sucederá? Vamos a concentrarnos ahora en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3. Y vamos a entender qué pasa previo al día de Jehová, antes que Él haga lo que acabamos de decir, ajuste cuentas y salve a su pueblo. Y esto es interesante porque podríamos decir que acá está la médula de este bosquejo, de este discurso, hermanos. Prestemos atención. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 3 dice: ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Bueno, acá nos habla del día de Jehová, este texto que leímos, y lo asemeja a la llegada de un ladrón. El ladrón no va a avisar cuando va a robar, ¿no? Es lógica la conclusión. Esto quiere decir que la humanidad en general no va a entender cuándo está llegando ese día. ¿Por qué? Porque hay un suceso previo que acá el mismo versículo 3 dice que va a suceder, de que a la gente los va a desconcertar. ¿Qué es? Paz y seguridad. O sea que la escena que se viene en este sistema, según lo que enseña la Biblia, es de paz y seguridad. Y usted, si se pone a analizar hoy cómo está el mundo, está convulsionado. Económico, hay guerras, hay hambre, pestes. Al parecer, este grito de paz y seguridad que lo van a dar los agentes o los actores de este sistema, como decíamos, va a mandar un mensaje como que por fin lo logramos. Quizás allí la religión, ¿no? Los políticos, todos juntos, digan, lo logramos, por fin la paz y seguridad. Y quizás veamos no solo una noticia de esta, sino varias noticias de esta. No sabemos bien de detalle de esto, hermano, pero sí entendemos que va a haber un momento donde la humanidad va a creer que lo logró. Logró la paz y estabilidad en el mundo. ¿Qué conclusión va a llegar? Y allí vemos una escena, ¿no? La primera escena de estas, justo antes del día de Jehová, las naciones hacen este anuncio, ¿no? Y allí todos bombos y platillos, festejando. Claro, algunos pensaron que este grito ya se dio antes, en la década de los 80, cuando se juntaron, ¿no? Todas las religiones del mundo, políticos, orar por la paz. Los testigos no estaban allí, no estuvieron allí, ninguno de nuestros representantes, porque entendíamos que no es conveniente esto. Porque la paz no va a llegar por un medio humano, la va a traer el reino de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que ese hecho no fue el que habla la Biblia acá? Porque no llegó lo que decía el versículo 3, destrucción repentina. Todavía no vino. Entonces ese grito no fue el que esperamos, este grito. ¿Qué sucederá a continuación? Y acá viene una escenas escalonadas, podríamos decir, y van a ser vertiginosos. ¿Vio que estamos hablando de cambios? Bueno, ahora, si nos sorprendieron los grandes cambios que afrontó la humanidad en poco tiempo, en un siglo, nos va a sorprender aún más lo que la Biblia nos enseña a continuación. A continuación, Apocalipsis 17, fijémonos por favor, 15 al 17, hablando el contexto allí, ¿no? De que se le asemeja al imperio de la religión falsa con una mujer, una prostituta, Babilonia la Grande. Fíjese que, y utilizando Dios a un elemento, a un actor de este sistema, que es la Organización de Naciones Unidas, esa bestia que habla allí, la Biblia es precisamente la ONU actualmente, va a ser lo siguiente. El 17 dice, el 16 dice, los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego.
Apocalipsis 17, 16 y 17 dice, finalmente, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él. Es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Entonces, la siguiente escena nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa a continuación. Luego del grito de paz, logró la humanidad alcanzar la paz. Supuestamente, los mismos elementos, la ONU, lanzará un ataque contra la religión. Fijemos lo que sucederá. Claro, quizás crean, como está pasando actualmente, que muchos elementos de la religión siempre se han inmiscuido en las guerras, ¿no? O sea, lamentablemente muchas de las guerras que se han librado han sido por diferencias religiosas en muchos casos. Actualmente tenemos una. Entonces quizás entiendan de que la religión es un problema para la seguridad. ¿Vio que tiene lógica? Grito de paz, vamos a hacer todo lo que sea posible para que no se pierda la paz. Ah, la religión es la culpable, abajo la religión. Pero Revelación, o Apocalipsis, mejor dicho, 17:17, dice que Jehová meterá un pensamiento, porque recordemos que arrancó el día de Jehová. En ese momento arranca el día de Jehová, con ese primer acto, porque Jehová empieza a ajustar cuentas, recordemos. Y un elemento que Jehová odia y detesta es la religión falsa. Entonces, lo primero que desaparece sobre la faz de la tierra es la religión falsa. Chao. Bueno, queda el sistema comercial y político. ¿Qué hace Jehová a continuación? Bueno, allí se desata, vamos por parte, ¿no? Allí se desata un periodo que se llama, en la Biblia, según lo dijo Jesucristo, la gran tribulación. ¿Qué es una tribulación? El término tribulación refleja la angustia o los sufrimientos que provocan presiones externas. Y Pablo dio una pista en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 8, que en realidad esta gran tribulación tendrá su acción directa sobre los que no conocen a Dios y los que no obedecen las buenas noticias acerca de Jesucristo. Así que el pueblo de Jehová va a estar protegido en esta gran tribulación, mientras que todos los actores de este sistema enfrentarán esa gran presión, como nunca más hubo ni va a haber. Por eso, en la siguiente escena, vemos algunas particularidades allí, ¿no? De lo que pasará alrededor, mientras que nosotros, como pueblo de Jehová, estaremos protegidos. ¿Y en qué desencadenará o en qué terminará finalmente el día de Jehová? Fijémonos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan señales y se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirnos para la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Como lo llama la misma Biblia, en el versículo 16 luego, es Armagedón. O sea que el día de Jehová concluye con esta guerra, porque allí es donde Jehová, en Armagedón, destruye a todo el sistema político, todo el vestigio que quedó de Satanás, de su sistema que él moldeó, diseñó, lo hace desaparecer. Allí concluye el día de Jehová. ¿Y qué se viene después? Porque recordemos que el día de Jehová era ejecutar un juicio contra los malvados, pero proteger a su pueblo. Bueno, la Biblia nos ayuda a entender más adelante en Apocalipsis 21 al 3, por ejemplo, que el diablo es encerrado. Lo abisman. Entonces, chau influencia de Satanás y sus demonios. Y allí es donde la humanidad, por fin, librada de esta corrupta influencia, podremos desarrollar el propósito de Jehová. Sabiendo estas cosas, hermanos, que acabamos de repasar, hemos visto algunas imágenes allí, ¿qué es lo que tendremos que hacer en nuestro tiempo? Porque tenemos ahora un avance, un tráiler, ¿no? de lo que se viene. Y vio que hoy puede ser que nos esté costando
que sea un poquito más trabajoso creer en las promesas de Jehová? ¿Le ha pasado eso? ¿Ha sentido eso? Porque parece que el fin como que se prolongara, ¿no? Como que faltara más, ¿no? Quizás usted lleva 30, 40 años en la verdad, o otros arrancaron recién, pero le predicaron hace 20, 30 años y le dijeron siempre lo mismo, pues los testigos siempre hablan del fin y el fin no llega. Al contrario, parece que se empeora más la situación, pero siempre se sale para adelante. Claro, en el mundo que vivimos, que está diseñado para hacernos entender esto o adoctrinarnos de esta forma de pensar, es muy difícil a veces creer realmente en las promesas de Jehová. Se puede debilitar nuestra fe. Pero recordemos que ninguna promesa de Jehová ha fallado jamás. Es más, tenemos por delante un futuro maravilloso. Por ejemplo, en Isaías 33, 24, nos habla de que las enfermedades ya no van a existir. En el Salmo, capítulo 37, 10 y 11, las guerras van a desaparecer. Y primera de Juan 2, 17 menciona de que los siervos de Dios vivirán para siempre. Acá tenemos 3 promesas bíblicas de Jehová que aún no las vimos. Como estas escenas que todavía no las vimos. Pero estas son las que se vienen después. La pregunta es, estoy convencido de que estas promesas se van a cumplir en mi vida? ¿Lograré verlas? ¿Lograré disfrutarlas, vivirlas? ¿De qué dependerá? Y de la fe que tengamos todo en esas promesas. La fe es una cualidad que se desarrolla a través de la influencia del Espíritu Santo de Dios. No es posesión de todos por eso. Si nosotros nos dejamos influenciar por esa fuerza, vamos a desarrollar la clase de fe genuina que necesitamos para estar convencidos de que tanto lo que se viene como lo que vendrá se hará realidad. Y si ya estamos convencidos de esto, y si ya sabemos que esto sí va a pasar porque hemos estudiado la Biblia, lo hemos conocido a Jehová, hemos dedicado nuestra vida a Él, ¿qué clase de vida se espera que hoy llevemos? ¿En qué querrá Jehová que nos concentremos? Pero no porque Él necesita de nosotros, sino porque Él sabe que es lo que mejor podemos hacer para estar convencidos de que estas promesas se van a cumplir. Veamos la última idea que está en la Biblia, que es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 13. Allí dice, 2 de Pedro 3, 11 al 13. Ya que todas estas cosas se disolverán de este mundo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa a Dios. Mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová, mediante el cual los cielos serán destruidos por las llamas y los elementos se derretirán por el intenso calor. Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Sí, ¿qué clase de personas debemos ser en estos tiempos? Como dice la Biblia, debemos realizar actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa a Dios. Pronto, como muestra la última escena que vamos a mostrar, vamos a disfrutar de esto. Esto es lo que, así termina la escena teatral. El final, cuando Jehová baje el telón y abra de nuevo, va a pasar esto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué clase de hombres y mujeres debemos ser hoy día si queremos estar allí, pintando el cuadrito? Qué lindo, ¿no? Imagínese esa escena. ¿Qué clase de persona debemos ser? Bueno, tenemos que hacer, como dice, actos santos de conducta, es decir, debemos estar moralmente limpios y defender nuestra fe. ¿Y qué son los hechos? Son actividades diarias, espirituales, que las realizamos en público o privado. Por ejemplo, venir a las reuniones. Es una de ellas. Usted ya hizo algo, ¿eh?
Pero por dentro sabe que quizá hay que hacer ajustes, cambio, hagámoslo, porque Jehová quiere que haga eso. También está la predicación, también está el estudio, fortalecer nuestra fe, también forma parte de esto. Orar. Si hacemos todo esto, en realidad los que nos estaremos beneficiando seremos nosotros mismos, ¿verdad? Jehová ha prometido esto. En realidad, Él diseñó la tierra, los cielos físicos, para que la humanidad disfrutara esto desde el principio. Él es un Dios de propósito, nunca falló y no va a fallar. Por lo contrario, nosotros somos los que fallamos. Por eso necesitamos este tipo de recordatorio. Entonces, ya que hemos visto que decíamos al principio, hubo grandes cambios, y desde 1914 en adelante parece que los cambios fueron arrolladores, uno tras otro. Esto planteó un precedente, o sea, sabemos por qué. Nosotros entendemos qué pasó en 1914, los últimos días de este sistema. Ahora que entendemos qué es el día de Jehová y los hechos que se vienen, como acabamos de leer en la segunda carta de Pedro, nos tiene que ayudar a entender qué es lo que tenemos que hacer hoy, en qué debería concentrarse nuestra vida. Tengamos cuidado con prestar atención a la propaganda de este mundo de que las cosas van a mejorar, porque desde ese lado no va a mejorar. Quizás haya una relativa paz en un momento, pero lamentablemente sabemos que allí comienza el día de Jehová. Por eso, como sabemos que la escena de este mundo está cambiando, esforcémonos todos con un esfuerzo genuino, firme, para hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Sí, alimentemos nuestra fe, fortalezcamos nuestra relación con Jehová. Hagamos todo lo posible por concentrarnos en la obra más importante que queda en este sistema, que es la de evangelizar, predicar, ayudar a otros a que estén allí, en esa última escena. Si hacemos esto, si nos concentramos por completo en esto, no solo le agradaremos a Jehová, obviamente, sino que podemos disfrutar de estas bendiciones. Lo más importante, que haremos lo posible por mantenernos a salvo. No nos olvidemos, hermanos y amigos, la escena de este mundo está cambiando. ¿Haremos lo necesario por cambiar nosotros, por seguir siendo firmes? Si lo hacemos así, seguramente disfrutaremos de las bendiciones que tiene preparado en un muy pronto tiempo en su nuevo mundo.